Damos inicio al taller de patronaje de la levantadora para dama. En primera medida tenemos un molde básico femenino. Como lo pueden ver, no tiene pinzas, pero de igual manera, así la tuviese, pues no hay problema, podemos hacer el trazo, ignorando las pinzas. Entonces, como pueden analizar, tengo aquí indicado el punto del busto y el punto de la cintura. Desde el punto de la cintura hacia abajo, voy a empezar agregando el largo que le quiero dar a la levantadora. Entonces, en este caso, yo he manejado para una talla M 50 centímetros, más o menos un poquito por encima de la rodilla, ¿sí? Pero bueno, eso es al gusto de ustedes. Entonces, damos largo de la levantadora o bata deseado y escuadramos con una línea auxiliar. Luego, me voy a la parte superior en el hombro y sobre este punto voy a subir 3 centímetros, o sea, el punto del hombro. Subo 3 centímetros y voy a realizar una línea desde el escote hacia la derecha, pasando del punto del hombro con la sisa hacia la derecha 40 centímetros. Estos 40 centímetros vienen dándome resultado de una manga 3/4. Ahora, sobre ese largo que he dado, recuerden que esta medida se toma desde el hombro, ¿sí? El largo del brazo deseado, 3/4 en este caso. Luego voy a bajar 21 centímetros para el puño de la manga. Continuamos ahora con el desahogo. Vamos a aplicar sobre la línea del busto 4 centímetros de desahogo, ¿sí? En línea horizontal. Ahora voy a verificar desde el punto de la línea centro del molde hasta ese punto cuánto me da. Me ha dado 29 centímetros y esa medida la voy a replicar a lo largo del molde. Sobre estos puntos, entonces, vamos a trazar una línea recta. Entonces, he trazado una línea recta desde el punto donde saqué los 4 centímetros hasta el ruedo. Ahora, sobre este punto voy a bajar 6 centímetros. Y voy a unir esa medida con la línea o el punto del puño. Ahora voy a prolongar esta línea vertical hacia la línea superior. Y sobre ella o hacia la derecha de ella vamos a marcar 4 centímetros. Trazamos otra línea por allí. Luego vamos a bajar en este punto, aquí en la unión de las dos líneas, 4 centímetros, y vamos a hacer una suave curva para que no me quede en esquina. Y esto quiere decir que la manga se va a separar por este punto. Esta línea fue una línea guía para aumentar los 4 centímetros y a partir de allí sacar el corte que separa la manga del cuerpo de la bata. En la parte del puño también vamos a marcar 4 centímetros hacia adentro para cortar esa pieza por allí. Ahora, sobre el largo que dimos, vamos a dar del centro hacia la izquierda 7 centímetros y vamos a escuadrar esa línea más o menos hasta el punto de la cadera del básico. Luego, sobre el punto del busto vamos a indicar 4 centímetros y vamos a trazar una línea recta desde el punto del hombro pasando por los 4. Y a partir de este punto vamos a hacer una semicurva muy suave hasta encontrarse con esta línea recta. Luego
luego de trazar la semicurva, vamos a marcar desde el ruedo hasta el escote 3.5 centímetros alrededor de esta línea. Ya tenemos entonces la pieza del bajante. Esa pieza la marcamos de esa manera, pero realmente ella se va a transferir a un rectángulo. Para ello nosotros vamos a necesitar tomar la medida desde este punto, o sea, por la línea que trazamos interna hasta acá. Esa medida la vamos a pasar a un rectángulo que sería el largo y el ancho sería 3.5, pero esa pieza la vamos a sacar doble, entonces sería este largo por 3.5 por 2. Lo mismo vamos a hacer con el puño de la manga. Esta medida interna de aquí hasta acá la vamos a tomar y la tenemos en cuenta para luego que hagamos la espalda, sumemos las dos partes y saquemos también un solo rectángulo. Entonces, enseguida ya les voy a mostrar en el delantero cuáles son las piezas que quedan. Entonces, vamos a tomar la medida para el bajante. En este caso tengo 81 centímetros. Esos 81 centímetros los voy a dejar por acá porque esa medida la necesito para realizar o desarrollar el rectángulo, pero todavía no lo puedo elaborar dado a que necesito el valor de la pieza de la espalda. Entonces, ahora que haga la espalda le voy a agregar a esto y ahí sí ya puedo realizar o desarrollar el rectángulo. En la parte del puño también voy a tomar la medida. Recuerden que en esta parte interna tengo 22, entonces 81 para bajante y 22 para puño. Entonces los dejamos allí pendientes para luego que desarrolle la espalda, sumarle los de la parte correspondiente. De esta manera tenemos la pieza del delantero. Como pueden observar, se corta 2 veces y sale con esta estructura. Esta línea me indica el hilo de la tela para la ubicación, ¿sí? Para que quede bien ubicada sobre el textil. Esta pieza no la marqué porque esta pieza la vamos a tener allí pendiente porque luego la debemos unir por esta línea a la manga de la espalda. Entonces la dejamos allí pendiente. Ahora que desarrollemos la espalda, unimos esas dos piezas por este lado y nos va a quedar una sola. Tenemos ahora la parte de la espalda. Para desarrollar este patrón vamos a aplicar los mismos desahogos y largos que manejamos en el delantero. Como pueden ver, sobre el punto del hombro subimos 3 centímetros y llevamos la línea con el largo de la manga. Recuerden que el largo de la manga lo tomamos desde el punto del hombro con la sisa, o sea, desde este punto hacia el final marcamos los 40 centímetros que le he dado para la manga 3/4. Ahora, en este punto escuadré 21, igual que el delantero, y en el pecho saqué 4 centímetros y llevé una línea recta hasta el ruedo. Entonces, para evitar que de pronto no me coincidan las líneas del costado, vamos a ir al delantero y vamos a tomar la medida que hay a partir de este punto donde tomamos los 4 centímetros y medimos cuánto tiene el delantero y esa medida la transferimos aquí sobre esta línea hasta el punto donde me dé, allí escuadro hacia el centro de la espalda. ¿Listo? Es de la mejor manera que lo podemos hacer, dado a que el molde delantero siempre es un poco más largo y si le damos la medida en esta parte es posible que no nos coincida. Entonces, lo más indicado es tomar el costado del delantero y cuando hayamos hecho esta línea, verificamos el costado del delantero aquí y escuadramos hacia el centro de la espalda. De esa manera ya nos daría igual. Aquí se prolongó la línea igual, sacamos 4 centímetros y la línea de la parte de la espalda va a llegar hasta aquí va a llegar el molde.
Luego la manga, que hemos entrado también 4 centímetros. De esta manera el molde que queda de la manga es este. Recuerden que esta pieza la vamos a unir a la parte del delantero. Y el molde de la espalda sería hasta este punto. Baja, va por la curva, llega al ruedo y acá la tenemos para sacarla con doblez de tela. Ahora nos queda faltando la parte del escote, dado a que el bajante va a llegar hasta esta parte. Entonces, al delantero le dimos a esa pieza 3.5. Entonces, de igual manera lo debemos marcar para la espalda. Entonces, esta pieza mide 3.5 y esta pieza se va a eliminar, ¿sí? Para ello necesitamos tomar la medida que hay en esta parte interna. Tomamos esa medida y es la que vamos a agregar a estos 81 centímetros que nos dio el bajante del delantero. Recuerden que la medida se toma por la curva de adentro, ¿no? Esta no, sino esta, y esta pieza se elimina. Por lo tanto, el molde va a empezar a salir desde aquí hasta esta línea y hasta el ruedo. Entonces, de igual manera que hicimos ya con la medida de la pieza del bajante del delantero, que agregamos la espalda, vamos ahora a tomar la medida del puño de la manga de espalda, porque también la vamos a agregar al delantero. Esta resulta ser un poco más ancha, tiene 24. Entonces, para el puño tendríamos 46 centímetros. Continuamos ahora ajustando la parte del escote. Sobre el escote vamos a marcar 3.5, que fue el ancho que le dimos al bajante de la parte delantera. Entonces, esa pieza también la va a llevar la parte posterior y va de 3.5. Quiere decir que el molde me va a salir a partir de esta curva. Esta pieza la vamos a reemplazar por el rectángulo que les hablé anteriormente. Entonces el molde irá a salir aquí, llega a este punto, baja y hasta el ruedo. ¿Listo? Entonces tomamos ahora la medida que tiene esta curva, la parte interna del escote. Recuerden que debemos tomarla con el metro, así, de forma vertical, curvo. Tiene 15 centímetros. Esos 15 centímetros se los voy a agregar al 81 que me había dado la parte delantera. Y me da 96. Ahora vamos a agregar esta medida a la del puño del delantero, que también son 22 centímetros. Es posible que a algunas personas les dé un poco más, ¿sí? Eso dependiendo de la estructura del molde. Este, como es industrial, me da 22, pero a ustedes les puede resultar un poco más grande este, no importa. Lo importante es tomar la medida y agregarla a la totalidad del puño. Aquí serían 44 centímetros, ¿sí? Esta es la medida que va a llevar esta pieza, que la vamos a trasladar a un rectángulo. Bueno, quiero recordarles que el molde de la manga de la espalda es este, pero recuerden, vamos a unir las dos partes por esta línea, ¿sí? Sobre este molde colocamos ahora el del delantero y vamos a obtener solo un molde, una sola pieza para la manga. Luego se las voy a graficar acá y les muestro entonces ya las piezas finales. Tenemos ahora el despiece o las piezas que conforman la parte de la espalda. Entonces esta, que es la pieza principal, está a doblez de tela, se corta una sola vez. Recuerden que estas piezas deben llevar 1 centímetro de costura y en el ruedo debemos dejarle para el dobladillo, ¿sí? Pueden ser 2 centímetros más 1 de costura, serían 3 centímetros en el ruedo, y
en esta parte y el resto donde se va a unir con otra pieza sería 1 centímetro. Esta pieza que mide 48 centímetros es la mitad de lo que finalmente me dio la suma del bajante delantero y la parte de la espalda. Eso me da 96, la he dividido en 2, puesto que la pieza es muy larga, entonces la dividí y le coloqué doblez de tela. Se van a sacar 2 piezas a doblez de tela de 48 centímetros por 7 de ancho. Todo esto llevaría 1 centímetro de costura. Recuerden que si yo tengo una pieza con doblez de tela, allí no debe llevar costura, ¿cierto? Porque ahí está la tela doblada, lo mismo en esta parte. Ahora tenemos la parte de la manga. Como pueden ver, ya uní la parte de la espalda y la parte delantera, ¿sí? Es una sola pieza. Se corta 2 veces, manga derecha, manga izquierda, ¿sí? El hilo de la tela lo tengo así, puesto pues que me cabía mejor de esa manera la pieza en el tablero. Pero el hilo de la tela es este, o sea, yo debo girar la pieza para ubicarla sobre el textil. Esta sería la pieza del puño. Esta es una pieza de 8 centímetros por 44 que me dio el puño desde aquí hasta acá. En esta parte del centro de los 8 centímetros entré 1 centímetro y realicé esas 2 diagonales. Eso es que si analizamos la manga, ella, si yo coloco esta línea, esta escuadra aquí, la línea sigue inclinada. Ella no está recta, entonces por eso hice esta parte para que coordine en esta parte al terminar la parte del dobladillo. De esa manera entonces ya tenemos las piezas en su totalidad que conforman la levantadora. Ahora vamos a desarrollar la bata de tiritas. Esta es una bata corta, le he dado de largo desde la cintura hasta el ruedo, solamente 40 centímetros, pero pues eso es al gusto, donde lo quieran. Es una bata que va a llevar vuelo, por lo tanto vamos a escuadrar. Después de dar el largo y escuadro hacia la derecha, voy a escuadrar el punto de la cadera con la línea inferior. Entonces trazo un puntico acá para mirar qué tanto vuelo le voy a dar a partir de esta amplitud que tiene la cadera. Es como si repasara esta medida de la cadera al ruedo. Entonces voy a agregarle, esto es una medida que tampoco es estándar, ¿sí? Yo puedo agregarle de 4, 6, 8 centímetros, voy a agregarle 8. Ahora voy a llevar una línea recta desde el punto de la sisa hasta el punto donde marqué los 8 centímetros. Entonces aquí 8. Entonces ya tracé la línea desde la sisa hasta el punto del ruedo. Ahora voy a subir 2 centímetros y voy a llevar en una curva muy suave hasta encontrarse con el punto final del ruedo. ¿Listo? Que no se note mucho, que no sea una curva tan redonda, sino más bien pareciéndose una recta. Yo podría dejar la bata con esta amplitud, pero si quiero entallarla un poco sobre el punto de la cintura, podría entrar 2 centímetros y desde el mismo punto de la sisa puedo ir bajando, llevándola en curva, y luego este punto desde la cintura unirlo con la línea que había trazado. Eso para darle un poco más de entalle en la parte de la cintura. Sobre la línea del busto del centro voy a marcar 10 centímetros. Y luego hacia arriba voy a marcar 8. Puede ser 8, 10 o 12, dependiendo de la altura del busto que tenga la persona, ¿sí? Esta es la parte que va a cubrir la parte del seno, entonces ya lo podemos cuadrar a nuestra manera. Lo mismo el punto donde va a llevar el escote.
yo lo puedo llevar hasta el punto del centro de la línea horizontal del busto, o lo puedo subir un poco, dependiendo del escote como ustedes lo quieran hacer. Entonces yo puedo subirle, por ejemplo, 2 centímetros y puedo trazar la curva hasta allí, y luego este punto lo voy a llevar hasta la sisa, y de esa manera ya tengo la forma de la parte delantera. Voy ahora a medir en el hombro la mitad para tomar esta medida. Tengo 12 centímetros. Esta medida es importante tenerla porque es la medida para las tiras. Tiras delanteras, 12 centímetros. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ya ese es el molde para la parte delantera de la bata. Finalmente tenemos ya el molde que nos queda. Se corta una vez porque está doblez de tela. Recuerden que cuando tiene doblez de tela no lleva costuras, va a llevar costura en esta parte 1 centímetro porque es tejido plano, y en la parte inferior. Si le vamos a hacer dobladillo, dejaríamos 2 centímetros para poder hacer un dobladillo de 1, muy pequeño. Ahora, olvidé comentarles en el patrón que si deseamos colocar un encaje en la parte inferior, entonces vamos a eliminar el ancho que tiene el encaje sobre el patrón. ¿Listo? Si el encaje es de 5 centímetros sobre el patrón, yo elimino los 5 centímetros. Para cuando yo coloque el encaje no me quede más grande, ¿sí? Más larga la bata. Entonces, si voy a colocar el encaje, sí solamente voy a dejar 1 centímetro de costura. Si lo voy a dejar sin encaje, simplemente dejo 2. ¿Listo? Para la parte de la espalda, vamos a hacer el mismo procedimiento. Desde el punto de la cintura hacia abajo tomamos el mismo largo, provisionalmente. Luego, escuadramos el punto de la cadera, sacamos los 8 centímetros y trazamos la línea desde la sisa hasta este punto. Es importante que cuando hagamos esto, inicialmente podemos tomar las medidas del largo, pero vamos a ir al delantero y vamos a tomar de qué largo nos quedó la línea del costado. Porque recuerden que entre los dos moldes hay una diferencia de talles y es factible que en una pieza nos resulte más grande que en otra. Entonces medimos el costado del delantero y lo rectificamos con la espalda. Y si les da más arriba o más abajo, corríjanlo. Hay que corregirlo por allí porque ellos deben coincidir en esta parte. Entonces, como pueden ver, ya he hecho la gráfica idéntica al delantero. Recuerden que sobre la línea de cintura, si lo queremos, podemos entallar los 2 centímetros para que no quede tan amplia. Y luego llevarla a encontrarse con esta línea. ¿Listo? Bueno, sobre el punto del busto, vamos a escuadrar en línea recta. Porque en la espalda va a quedar recta esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El molde va a llegar hasta acá. Vamos a tomar o a medir el ancho del hombro y más o menos vamos a entrar los mismos 10 centímetros que tomamos en el delantero en esta parte. Y desde la mitad del hombro, más o menos, voy a tomar la medida hasta acá. Tengo 23 centímetros. Esos 23 centímetros se los sumo al largo que tenía la tira del delantero. O sea que como base la tira va a tener 5 y 35 centímetros. Esa sería la medida provisional para la tira. Cuando la vayamos a confeccionar, es importante tener ese dato. No lo vayamos a perder. Ahora, ya el molde entonces queda por esta nueva línea. Recuerden que esta piecita sale a doblez de tela. Esa flechita quiere decir doblez de tela. Y si queremos de pronto que la pieza nos quede un poco más amplia en la parte del busto, podemos también sacar un poco más. Pero por lo general esto lo vamos a manejar en satín licrado, entonces no es tan necesario, ¿sí? De todas maneras, la parte del busto se ajusta un poco. Aquí le vamos a colocar un elástico delgado para que esa pieza quede un poco más ajustada.